Continuamos en vivo en la mañana del 11 a través de Canal 11 de Punta del Este y del Canal 21 de Montecable en Montevideo. Estamos ya en comunicación vía Zoom con el Ministro de Educación y Cultura, el señor Pablo da Silveira. Ministro, buen día. Un placer que nos atienda. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muchas gracias. Bueno, obviamente el primer tema que queremos conversar con usted es el que surgió anoche en la conferencia de prensa en la que el presidente de la República, acompañado de su presencia, también el presidente de la ANEP, anunció el reinicio de las clases en el resto de las escuelas rurales, las de Canelones, que eran las que faltaban, y de las escuelas y liceos públicos y privados de todo el país de manera escalonada. Será el 1, el 15 y el 29 de junio. Lo que veíamos es que se han generado algunas dudas en cuanto a, por ejemplo, el 15 de junio que empiezan escuelas públicas y privadas de todo el país, al igual que los liceos. ¿Cómo van a ser? ¿Van a ser todos los grupos? ¿Van a ser los grupos enteros? ¿Van a ser algunos días? ¿Va a ser en horario acotado? ¿Qué puede complementar usted, da Silveira? Bueno, en primer lugar, una precisión que importa hacer porque importa respetar aquí las reglas de juego. Lo que pasó ayer fue que el gobierno nacional, apoyado en el asesoramiento del equipo de científicos y con el respaldo del SINAE, dio luz verde para iniciar un proceso de retorno a clases que efectivamente es gradual, que es geográficamente diferenciado, que es además sobre base voluntaria, y esa luz verde se la da a ANEP, es decir, a las autoridades de la educación autónoma, que son quienes van a ir tomando las decisiones progresivamente. Nosotros usamos un poco la imagen de que el gobierno nacional levanta la llave general y luego las autoridades de la educación autónoma van decidiendo en qué habitaciones en particular se prende la luz. Respecto de la pregunta que usted formulaba, bueno, es un poquito más complejo. El 15 de junio se habilitan las escuelas primarias públicas y privadas en todo el país, excepto Montevideo y lo que estamos llamando el área metropolitana, que es una zona del departamento de Canelones que abarca los principales núcleos urbanos y la franja costera. La apertura de las escuelas primarias públicas y privadas en Montevideo y en la zona republicana, en la zona metropolitana, recién se va a hacer el 29 de junio. O sea, todo esto es una cosa que se va haciendo gradualmente, paso a paso, a medida que se van cumpliendo condiciones y a medida que se van probando los instrumentos como los protocolos que van a aplicarse en cada caso. De todas maneras, ministro, permítame repreguntarle, porque sigue, inclusive hoy leíamos un artículo que usted lo conocerá seguramente, de la Asociación de Maestros del Uruguay, que hablaron de una conferencia de prensa nebulosa y que no tienen claro a ver si cuando empiecen las escuelas, salvo Montevideo, en todo el país, va a ser en horario completo, va a ser todos los días, van a ser los grupos completos. ¿Esos detalles los fija el gobierno o forman parte de lo que es la autonomía de los centros educativos para que cada centro educativo establezca su protocolo de inicio, digámosle? En primer lugar, esta decisión estuvo precedida de muchas conversaciones, incluyendo conversaciones con los sindicatos, incluyendo conversaciones con la coordinadora de sindicatos de la educación. De modo que no se trata de algo que cae por sorpresa, se trata de algo que viene siendo conversado. Y muchas cosas están claras. En la conferencia de ayer no se entró en todos los detalles porque, como ustedes seguramente han visto, todos los detalles ocupan 4 hojas de especificaciones muy concretas y muy diferenciadas. Si uno se pone a explicar esas 4 hojas en una conferencia de prensa, la convierte en la conferencia de prensa más aburrida del mundo. Sí, lo advirtió el presidente, ¿no? Yo tengo los detalles acá y son muy aburridos para leerlos, para compartirlos. Hay que bajarlos de la página. Es un desafío comunicacional Sin duda. hablar de estos temas. Por eso, junto con la conferencia, inmediatamente se estaba colgando este documento en la web de Presidencia, en la web del CODICEN
y en la web del Ministerio de Educación y Cultura para que todo el mundo pudiera acceder a ellos. Ahora, la que tiene ahora la voz cantante para decidir con autonomía es ANEP, la Administración Nacional de Educación Pública, comandada por el CODICEN. A veces la gente se confunde con estos términos de Sí, ANEP y CODICEN. sí. No es que sean dos órganos diferentes. ANEP es el ente autónomo y el CODICEN es el Consejo Directivo de ese ente autónomo. Es como si habláramos de ANCAP y del directorio de ANCAP. Solo que en el caso de ANEP, el directorio tiene un nombre especial que es una sigla, es el Consejo Directivo Central. Es el Consejo Directivo Central de ANEP, en diálogo con los consejos de las diferentes ramas de la enseñanza, los que van a ir especificando las condiciones de la apertura y son, de nuevo, las autoridades de la enseñanza autónoma los que van a decidir los grados de autonomía que van a tener los diferentes centros para ir procediendo. Cuando hablamos del Grupo Asesor Científico Honorario, a muchos les llamó la atención que semejante volumen de conocimiento sea honorario, pero más allá de ese detalle, Rafael Radi, Fernando Paganini y Henry Cohen, el presidente dijo ayer, para llevar tranquilidad a la población, estamos tomando esta decisión convencidos de que el riesgo es mínimo, si no, no lo decidiríamos. Pero surgen algunas preocupaciones porque hemos visto ya, de hecho en Argentina acaba de fallecer un joven de 19 años, el tema de que los niños y los jóvenes no contagian. No es una cuestión absoluta. Hay temor en los padres de repente, de allí la decisión voluntaria final que tienen si mandarlos o no a estudiar. Pero uno debe confiar ciegamente en lo que es este comité de científicos honorarios, de que, como usted señalaba al principio, dan la luz verde al gobierno para que él mismo mueva las perillas, como decía el presidente de la República. ¿No hay posibilidad de que los niños que de repente son asintomáticos solamente trasladan el virus puedan generar un foco? A ver, vamos despacio porque usted acaba de decir muchas cosas. En primer lugar, yo no pasaría tan rápido por el tema de que sea honorario. Yo creo que es de esas cosas fantásticas que tiene nuestro país, de generar tanta gente dedicada a sus diferentes especialidades, con poco tiempo, con muchas exigencias, que está dispuesta a regalar su tiempo, a regalar su saber, a regalar sus contactos, cuando hay una cuestión de interés público que aparece sobre la mesa y cuando se trata de empujar todos para que el país salga adelante. Creo que contar con este Consejo no solo le da al gobierno mucho respaldo en el sentido de la inmensa cantidad de conocimiento que hay concentrada allí, sino que también habla de cómo los reflejos republicanos de este país siguen muy fuertes y el Uruguay sigue pudiendo contar con esa reserva moral de solidaridad, de compromiso con la cosa pública que nos atraviesa como sociedad y que es algo enormemente valioso. El Consejo Honorario asesora, recomienda, dice para esto hay condiciones, para esto no hay condiciones. Ahora, el que decide es el gobierno. Y el gobierno es el que tiene la responsabilidad, la tarea, el peso de decir, muy bien, en base a esto que se nos informa, vamos a tomar tales decisiones. Y da mucha tranquilidad poder hacerlo con un apoyo de este tipo. ¿Qué es lo que se sabe y lo que no se sabe? Bueno, efectivamente, hay más de una opinión en estas cosas, entre otras cosas porque es conocimiento muy nuevo, que se está generando hoy. Hay que pensar que hace poquitos meses no existía el coronavirus como una pandemia. Quiere decir que el conocimiento se está generando todos los días y se está generando a una velocidad muy grande. Lo que pasa es que se van estableciendo consensos internacionales entre los técnicos que van diciendo esto parece estar claro, la evidencia disponible en muchos países sugiere que esto es así. ¿Qué es lo que dicen hoy esos consensos técnicos, según nos informan los científicos? Que los niños y adolescentes se contagian poco y transmiten poco. Esto no significa cero. Esto significa mucho menos que el grueso de la población. Y eso da una oportunidad para que, si trabajamos con márgenes de seguridad razonables, como lo que estamos tratando de instalar, bueno, el riesgo sea muy pero muy bajo. Y la verdad es que los
recaudos que veníamos tomando en Uruguay para evitar el contagio vienen funcionando. Piensen en lo que pasó en la industria de la construcción y piensen en lo que pasó más tarde con la educación rural. Los testeos que se hicieron en esos dos ámbitos después de haber reanudado la actividad dieron 0 casos de contagio. Eso es una buena noticia. Eso puede cambiar mañana, siempre lo aclaramos desde el gobierno. Esto es todo muy dinámico y uno tiene que estar extremadamente atento y capaz que dentro de 15 días la situación cambió, pero tal como vienen las cosas hasta ahora, estos recaudos que hemos tomado se están revelando eficaces, se están revelando que funcionan. De todas maneras, como efectivamente nadie puede dar una seguridad del 100%, como puede haber además diferencias según lugares, instituciones, maneras en las que se están aplicando los criterios generales, es que hemos establecido este criterio de voluntariedad. Ningún padre está obligado a mandar a sus hijos a un centro de estudio. Si considera responsablemente que no están dadas las condiciones, puede decidir no mandarlo. Y es nuestro desafío, el desafío del gobierno, el desafío de las autoridades autónomas de la educación, ir persuadiendo a esos padres de que las condiciones efectivamente se están cumpliendo, como ha pasado en el tema de la educación rural. Cuando se abrieron las escuelas rurales, al principio la asistencia era del orden del 20% de los alumnos. En este momento la asistencia es del orden del 50% de los alumnos. Es decir, muchas familias se tomaron su tiempo para verificar cómo se estaban haciendo las cosas, para sacarse alguna duda, y una vez que eso ocurrió, decidieron mandar sus hijos a la escuela. Obviamente, esta voluntariedad va a durar mientras dure la emergencia sanitaria. Una vez que la emergencia sanitaria termine, volveremos a la plena vigencia del principio de obligación escolar, como ha sido siempre. Está clarísimo. Usted señalaba de que esto se puede disparar rápidamente, ¿no? Ayer lo decía Rafael Radi con una claridad inobjetable. Y no es que lo de honorarios usted prefirió detenerse, me parece muy importante, porque qué valioso que es que estas 3 personas tomen la decisión de brindar sus conocimientos, su tiempo, en asesorar a un gobierno para el bien de la población. Eso tenemos que valorarlo muchísimo. Simplemente que en el contexto de esta pregunta ómnibus que le hice a usted, capaz que quedaba para una segunda instancia de respuesta. Y ya antes de las preguntas de mi compañera, le quería preguntar, porque usted señaló recién del tema del voluntariado. ¿Qué pasa con aquellos estudiantes cuyos padres deciden no mandarlos porque no se sienten seguros y seguirán recibiendo clases virtuales? ¿No va a haber allí un desacople dentro del grupo de los alumnos que vuelvan y los alumnos que no? Seguramente es a lo que usted se refería con el desafío que tiene el gobierno. Sí, lo primero que hay que decir al respecto es voluntario, pero se va a pasar lista. La diferencia es que las faltas no van a conducir automáticamente a la pérdida del año como ocurre cuando estamos en un año normal. ¿Para qué se va a pasar lista? Bueno, básicamente por 2 razones. Primero, por razones sanitarias. Si llega a haber un problema, si llega a aparecer un caso, tenemos que saber exactamente quiénes son los alumnos que están asistiendo para reaccionar muy rápido. Pero además, para ir detectando eventuales rezagos, eventuales situaciones de alumnos que ni estén yendo a clases presenciales ni se estén conectando, porque para esos alumnos va a haber que diseñar medidas compensatorias. Acá lo que queremos es que nadie quede atrás, que nadie como consecuencia de esto quede en una situación de desventaja respecto de los demás alumnos. Ministro, ¿qué tal? Florencia aquí lo saluda. Estas medidas complementarias también hay que tenerlas en cuenta para cuando estos alumnos, cuando pase esta pandemia, estos alumnos tengan que reinsertarse para poder cumplir también con la asistencia a la institución educativa. Estas medidas complementarias, compensatorias, van a poder aplicarse en 3 momentos. Uno es a partir de ahora mismo, y de hecho una de las luces verdes que recibió ANEP es la luz verde para poder abrir establecimientos para que los docentes y los asistentes empiecen a trabajar en forma presencial e incluso que empiecen a recibir a alumnos que se puedan haber detectado
que está en una situación de especial vulnerabilidad para tareas de acompañamiento y de tutoría. Luego hay un segundo espacio que se abre entre el momento en que la educación presencial esté funcionando de manera más o menos normal y el comienzo del próximo año lectivo. El comienzo del próximo año lectivo, estamos hablando marzo de 2021. Tenemos, gruesamente, junio, todo el segundo semestre y hasta marzo de 2021 para pensar en acciones compensatorias, por supuesto, respetando la licencia anual de los trabajadores de la educación, que debe ser estrictamente respetada. Pero, aunque no hay nada decidido, no hay por qué excluir hoy la posibilidad, por ejemplo, de que se realicen acciones compensatorias durante parte del mes de febrero. Es una posibilidad que existe. Y luego hay que ver, eventualmente nada de eso alcanza y cuando empecemos el año académico 2021 va a seguir habiendo alumnos que estén arrastrando déficits generados en el 2020, entonces tal vez haya que pensar en acciones compensatorias paralelas mientras se desarrolla el año 2021. Todo esto está sobre la mesa, no hay decisiones firmes al respecto. ¿Por qué? Por algo que venimos diciendo todo el tiempo, porque enfrentamos una realidad nueva, una realidad muy dinámica, no hay manuales para ver cómo hay que hacer estas cosas y no sabemos en qué vamos a estar dentro de un mes. Entonces no tiene sentido que hagamos una gran planificación de aquí hasta marzo del 2021 si no sabemos exactamente cómo van a evolucionar las cosas. Lo que tenemos que hacer es ir imaginando diferentes escenarios, diferentes estados de cosas que pueden existir dentro de 2 meses, dentro de 4 meses, dentro de 6 meses, y estar preparados para responder ante cualquiera de esos escenarios. Quería consultarle también por cómo se estableció una máxima carga horaria de 4 horas por día. Obviamente no ingresa, no llegan a introducir todas las materias ni el contenido que se puede distribuir en esas 4 horas diarias. ¿Qué pasa con las materias y el contenido que no llega a estar dentro de esas 4 horas? ¿Va a seguir manteniéndose a distancia? ¿Va a ser una educación mixta o será postergado para más adelante? Empezando por atrás, sí, a lo que vamos es a un régimen de educación mixta, en donde haya un componente presencial y haya un componente que se pueda hacer a distancia, sobre todo porque además la enseñanza a distancia se potencia y se vuelve de hecho más fácil de hacer funcionar si hay al mismo tiempo un componente presencial. Lo de las 4 horas es por razones sanitarias, algo que los técnicos nos dicen es el riesgo de contagio aumenta con el periodo de exposición a eventuales personas que sean portadoras. Entonces, hay un límite de horas en el que vamos a establecer que los alumnos estén presentes, además de que como queremos que haya ingreso y egreso escalonado, que no todos entren a la misma hora y no todos salgan a la misma hora para evitar aglomeraciones en la puerta, es bueno tener una cantidad de horas relativamente reducida. Esto se va a aplicar, o es más fácil de aplicar en primaria que en secundaria, que en la enseñanza media. Efectivamente por este tema de la cantidad de materias que existen. Bueno, y ahí son las autoridades de ANEP las que están trabajando en posibles alternativas, en posibles maneras de hacer las cosas. Es probable que un día se concentren ciertas materias y otros días otras materias, porque hay que tener en cuenta también que los docentes trabajan en más de un lugar al mismo tiempo y por lo tanto hay que contemplar su situación. Todo esto es parte de una sintonía muy fina que las autoridades de ANEP están ahora trabajando para llegar a soluciones que satisfagan las necesidades de todos y que además seguramente van a ser diferentes, variables, según las condiciones de trabajo de cada centro de estudios. ¿Y han considerado qué pasa con la educación también por ejemplo, la educación física, los deportes dentro de las instituciones educativas? Porque es uno de los rubros más afectados también en cuanto a la educación, que la mayoría están en seguro de desempleo, seguro de paro, en estas circunstancias, porque no son actividades que se están manteniendo a distancia en muchas ocasiones. ¿Se ha considerado esto a largo plazo, capaz para el resto del año, o directamente, digamos, está en un segundo plano? No es algo que esté excluido. Sí,
hay condiciones para mantener las distancias, si hay condiciones de higiene a la hora de entrar a los vestuarios y cambiarse y demás, se puede hacer sin riesgos, siguiendo ciertos protocolos. Esto no solo lo estamos manejando en el caso de la educación, por ejemplo, lo estamos manejando en el caso de los ensayos para los bailarines de Sodre, que en este momento, hasta ahora, han estado manteniéndose en forma en sus casas, pero claro, no es lo mismo intentar hacerlo en una casa donde no existe el piso adecuado, donde no hay una barra, que hacerlo en las instalaciones del propio Sodre. Estamos trabajando en este momento en protocolos de seguridad para que los bailarines puedan venir en grupos chicos y cumplir con sus rutinas físicas en condiciones de seguridad sanitaria. Claro, pero también me refiero, perdón, a que, aunque es, obviamente digo, no va a ser prioridad dentro de estas 4 horas y tampoco se está dando a distancia, probablemente sea también postergado para poder incluir esas horas dentro de la obligatoriedad, digamos, dentro de las instituciones educativas. No hay obligatoriedad, permítame insistir en eso, hay Claro. voluntariedad Bueno, y voluntariedad. en la medida en que sea posible, no hay por qué excluir a priori esto. Los docentes de educación física son tan docentes como todos los demás. Ministro, le quería consultar respecto a eso de los horarios extendidos de la educación mixta, porque el 15 de junio dentro de las reaperturas están las escuelas primarias urbanas, salvo Montevideo, de tiempo extendido. ¿Cómo van a ser en esos casos? También la idea es reducir el tiempo, que no haya más de 4 horas continuas para cada alumno. De hecho, las escuelas de tiempo completo y las escuelas de tiempo extendido son aquellas en las que va a resultar más fácil escalonar, sobre todo las de tiempo completo, escalonar el horario de ingreso y el horario de egreso de los alumnos. Otro de los puntos muy reclamados era el inicio de las escuelas especiales, que también van en la primera etapa, que reinician el 1 de junio. Bueno, las escuelas especiales son un tema que nos preocupa enormemente. Por un lado, es una población especialmente necesitada de volver a clase. Y las familias están especialmente necesitadas de ese retorno a clase. Piensen, por ejemplo, en el caso de chicos autistas que necesitan de rutinas muy bien establecidas como una condición para su propia estabilidad, y que hace semanas que no cuentan con ese apoyo. O piensen en el caso de alumnos con problemas de movilidad severos y ya físicamente grandes, que a veces generan muchas dificultades, por ejemplo, porque son atendidos por una madre sola o por una abuela que se enfrentan diariamente a ese desafío. Entonces, es una situación a la que somos especialmente sensibles, que tenemos que contemplar con especial cuidado. Lo que pasa es que al mismo tiempo, los alumnos de educación especial necesitan de cuidados muy específicos, en parte porque son frecuentes las comorbilidades, en parte porque no es fácil que asegurar el cumplimiento de ciertas normas de seguridad sanitaria. Entonces, lo que se ha hecho es dar luz verde para avanzar en la rehabilitación de esta forma de educación y que las autoridades de la educación autónoma vayan viendo caso a caso qué condiciones se están cumpliendo y en qué condiciones es posible asegurar ese retorno. Usted recién decía de que evidentemente en el año lectivo 2021 va a haber estudiantes que van a arrastrar las carencias y las dificultades que se están dando en este año 2020. En todo momento el gobierno dijo que el año no estaba perdido ante insistentes preguntas de si toda esta realidad no afectaba severamente la calidad del volumen de enseñanza que recibían los estudiantes. El gobierno mantiene la premisa de que no es un año perdido y una de las preguntas es, bueno, pero ¿qué calidad va a tener este año? Y usted dijo a un medio de prensa de que le preocupaba el estigma de que se diga de que hay estudiantes que una generación COVID-19 que no aprende. ¿Cómo lo puede explicar? Bueno, ese es un riesgo que existe, ¿no? Por eso hay 2 medidas que nosotros hemos excluido totalmente del menú. Una es la medida de decir, no hay vuelta a clase, damos el año por perdido. Eso es ponerle una marca a fuego a toda una generación de estudiantes que los va a perjudicar
de por vida. Y la otra medida en la que tampoco estamos dispuestos a ir es, pasa todo el mundo, hacemos como que todo el mundo aprendió todo lo que tenía que aprender y el año que viene arrancan en el grado siguiente al que está en este año, porque pasaría lo mismo, quedarían como marcados, como bajo sospecha, casi que por el resto de sus vidas. Por eso nuestra estrategia apunta a las acciones compensatorias. Tenemos que primero identificar muy bien las brechas que se han generado, las vulnerabilidades que se han generado. Ese es un trabajo en el cual los docentes van a tener un papel preponderante, porque son los que están en contacto permanente con los alumnos. También esperamos contar con el apoyo de INED, que estamos conversando con ellos, para generar rápidamente algunos instrumentos que nos permitan tener algunas evaluaciones de carácter general. Y una vez que tenemos identificado esa foto de cómo está la situación, vamos a tener que desarrollar durante el tiempo que haga falta y aprovechando todas las oportunidades que tengamos, acciones compensatorias para que los alumnos que les tocó pasar por este año tan especial sean alumnos iguales a los de todos los demás años y no queden con una carga que los pueda perjudicar por el resto de sus vidas. ¿Han considerado para poder contemplar este material extra que tendrán que adquirir los niños que no pudieron recibir la educación necesaria en cada cuatrimestre o durante todo este año, incorporar capaz un personal auxiliar para poder acompañar como específicamente a los niños que tienen retraso en esta educación este año? Es posible, insisto, eso es una decisión que tienen que tomar las autoridades de ANEP en ejercicio de su autonomía. ¿Y se ha manejado alguna cifra de cantidad de alumnos? ¿Hay una reglamentación, digamos, posibles dentro de la misma clase en relación a las distancias que tiene mantener, digo, para poder dividir los grupos? ¿Cómo se maneja esa característica que se tiene que cumplir? Bueno, el criterio es la distancia, los 2 metros de distancia que tiene que haber entre alumnos. Eso es lo que va a definir la cantidad de alumnos en función del tamaño del salón. Claro. No es lo mismo un salón muy chico que un salón muy amplio. Entonces la cantidad máxima de alumnos por salón va a quedar definida por este criterio de distancia de seguridad. ¿Y han bajado una línea uniforme a nivel de toda la educación nacional en cuanto a las calificaciones? Porque en algunas instituciones se está manejando no realizar calificaciones en este periodo de educación a distancia, en otras sí. ¿Cómo se va a poder evaluar a los niños que están recibiendo la educación? Una vez más, eso es un tema complejo y enormemente importante que tiene que ser resuelto por las autoridades de ANEP. Claro. Ministro, ayer, obviamente, una de las preguntas que el Uruguay esperaba ansiosamente era qué pasa con las vacaciones, los chiquilines, los docentes, los padres, todos necesitan de las vacaciones. Y hablaron de las vacaciones de julio, que habitualmente son 2 semanas. Se dijo que iba a ser una semana la que empieza el 7, y vacaciones entre comillas, dijo el presidente. ¿Es porque la idea es que, a pesar de estar en vacaciones, se puedan seguir haciendo trabajos a distancia para tratar de aprovechar al máximo el tiempo? Es un tema que estamos analizando mucho y de nuevo, que en última instancia tiene que ser decidido por las autoridades de ANEP, pero sí puedo contar un poquito cómo se da la discusión. Por una parte, alguien podría decir, hemos perdido tantos días de clase que no tiene sentido dar vacaciones. Y con ese razonamiento uno debería decir, seguimos de largo. Pero también hay argumentos para decir que hace falta al menos algunos días de vacaciones. Uno de esos argumentos son los exámenes. Claro. En la educación media hay que tomar exámenes y los docentes tienen que tener liberado tiempo de clase para poder tomar esos exámenes. Esa es una de las actividades típicas que se hacen durante los periodos de las vacaciones. Y luego hay también un tema al que somos sensibles y que nos preocupa. En este momento hay muchos docentes, miles de docentes, que vienen haciendo un trabajo muy serio y muy responsable de contacto con sus alumnos y de enseñanza a distancia, muchos de ellos a través de las plataformas de Plaza Igual, otros a través de otros instrumentos. Y esa es una actividad muy desgastante, sobre todo muy desgastante cuando esos docentes muchas veces además tuvieron que hacer un esfuerzo grande para familiarizarse con las plataformas de Plaza Igual, para aprender a
a sacarles todo el provecho que se les puede sacar, y además porque pasan cosas como que los horarios medio que se relajan y ocurre que muchos docentes están en contacto con sus alumnos durante una cantidad muy grande de horas por día. Entonces necesitan descansar, necesitan, una vez que hemos encarrilado la educación presencial, decir, bueno, tómense unos días para reponerse, para respirar después de este fantástico esfuerzo y este ejercicio de compromiso y de responsabilidad que han hecho durante estos meses y tómense un respirito. Qué trabajo, ¿no? Yo lo miro a usted, lo escucho hablar y digo, pensar lo que Pablo da Silveira tenía pensado para cuando asumiera desde el 1 de marzo. Uno de los platos fuertes de la expectativa nacional era el tema educativo, qué iba a pasar con la reforma educativa, cómo mejorábamos los niveles que desde hace tiempo venimos preocupados a través de los medios y de todos los integrantes de la sociedad de lo que pasa con la educación de los uruguayos, y de buenas a primeras, en tan solo 13 días, como que le dijeron, le sacaron el guión de las manos, le dieron otro guión nuevo para todo el mundo y le dijeron, bueno, manéjense, todo lo que tenían pensado, pónganlo en un segundo plano y esta es la prioridad absoluta de todos. O sea, les cambiaron todos los planes que tenían, ¿no? De allí el desafío de mejorar la educación, el planteo de una reforma educativa y tantas otras cosas más. Yo quiero destacar, ministro, el aporte que ha hecho la ciencia y la cultura del Uruguay a la investigación del COVID-19, así como hablábamos recién de Radi, de Paganini y de Cohen. Hay una cantidad de personas, de hombres y mujeres, que están volcando sus conocimientos adquiridos aquí en el Uruguay a investigar lo que significa esta maldita pandemia. Sí, respecto de lo primero, es así, pero no hay que quejarse. En la vida de los países ocurre de vez en cuando que hay situaciones de emergencia. Nosotros felizmente vivimos en la parte del mundo en donde, por ejemplo, no hay guerras y eso es un tipo de emergencia que no nos ha tocado desde hace mucho tiempo, que es una bendición que hemos tenido. Esta vez nos ha tocado una emergencia de otro tipo, una cosa que nadie imaginaba hace relativamente poco tiempo. Y bueno, hay que enfrentarla y decir, ahora la prioridad es esto y ahora hay que poner toda la energía, todos los recursos del Estado, toda la capacidad de decisión que tengamos a resolver esta emergencia. Y después esto va a pasar, como tantas cosas han pasado por la vida humana y han quedado atrás. Y cuando uno mira la historia ve que después de que estas grandes emergencias pasan, la normalidad vuelve a instalarse con una rapidez y con una fuerza fantástica. Yo no creo para nada, como dicen algunos, que esto nos va a cambiar de por vida y que ya no vamos a volver a compartir el mate y cosas por el estilo. Cuando uno mira la historia ve que no es así, que cuando pasan las grandes emergencias, la normalidad tiene una fuerza enorme para volver a instalarse y ahí retomaremos un montón de cosas. Y respecto de lo segundo, sí, tenemos la suerte de tener un sistema científico-técnico muy maduro, muy activo, muy serio, que está haciendo aportes enormes al manejo de esta situación. Es un gran orgullo para los uruguayos y estamos haciendo todo lo posible para darles todo el apoyo que necesitan y que merecen. Pensamiento positivo fundamental en estas situaciones, ¿no? Pero todo queda resumido. Ayer decían, el gobierno piensa, escucha, planifica y toma decisiones, pero depende de los uruguayos, depende de cada uno de nosotros. La clave está en nuestra responsabilidad individual y, por ejemplo, ahora el famoso DFS, el distanciamiento físico sostenible, que parece algo tan simple, tan banal, pero si no reparamos en ese detalle, es la gran clave para seguir enfrentando este problema con la fortaleza y con la solvencia, de alguna manera, si se permite el término, con la que lo está haciendo el Uruguay. Ministro, tenemos que cerrar la entrevista. Solamente le pido una línea para que nos responda a propósito de los artistas. Muchos lo han manifestado públicamente, que están en una situación muy precaria, muy complicada. ¿Se está estudiando alguna posibilidad de brindar alguna solución a la gran cantidad de artistas uruguayos que están pasando por momentos difíciles? No solo se está estudiando, se están ofreciendo soluciones. Por ejemplo, en el Ministerio de Educación creamos el Fondo de Solidaridad Cultural Meloño, que está haciendo diferentes acciones para que los artistas recuperen capacidad de ingreso a corto plazo, como por ejemplo estamos comprando entradas de espectáculos, estamos comprando funciones
de espectáculos que tuvieron que bajar de cartel cuando se suspendieron los espectáculos. Entonces estamos comprando, por ejemplo, una función que va a poder hacerse tal vez en el mes de noviembre, pero la estamos pagando hoy para que los artistas y los técnicos que están alrededor de los espectáculos puedan tener ingresos hoy. Estamos tomando medidas de alivio que tienen que ver, por ejemplo, con el pago de facturas, como la de UTE. Estamos haciendo una cantidad de cosas para sostener al sector, enormemente preocupados por una situación que efectivamente es muy difícil y pensando ya en posibles caminos para que cuando las condiciones lo permitan, y ojalá sea pronto, podamos ir volviendo a por lo menos algunas formas de actividad cultural. Ministro, yo le quiero agradecer muy especialmente por estos minutos, esta larga entrevista que nos ha concedido. Ha sido un honor para nosotros, de mucha valía para todos nuestros televidentes tener su palabra en vivo y en directo de todos estos aspectos que tienen que ver con la educación, que nos compromete absolutamente a todos, desde el lugar que nos toque ocupar en esta sociedad. Todos estamos comprometidos con esta causa. Gracias por ustedes y gracias en general a los comunicadores que le están prestando tanta atención a los temas de la educación y de la cultura. Con mucho gusto, hasta pronto y buena suerte, ¿eh? Gracias, hasta pronto. Bueno, el ministro Pablo da Silveira, la verdad que es muy importante. Yo siempre he reivindicado la posibilidad de los medios del interior de mantener estas comunicaciones con las autoridades de gobierno, con las autoridades de la educación en este caso, o con las autoridades de cualquier área, porque hay particularidades que hacen a un departamento, a una localidad, a una comunidad que deben ser planteadas de tú a tú con la autoridad y, bueno, no caer siempre en la generalidad o en el centralismo de Montevideo y, por lo tanto, valoramos muy especialmente no solo la muy buena disposición del ministro y de su secretaría, bueno, sino también la amplitud que tuvo para responder, no sé, debe ser más de media hora que estamos con el ministro al aire, ¿no? Bueno, muy interesante. Bueno, y a empezar a prepararnos un poco también para esta nueva normalidad en el reinicio de las clases. Vamos a una pequeña pausa, ya venimos con un poquito de magia con ustedes.